Luis Pasteur en sus descripciones. Con toda certeza este era un perro rabioso. Habían sacado a Joseph Meister de debajo de él cubierto con espuma y sangre, describiendo al niño de 9 años a quien pudo inmunizar exitosamente contra la rabia en julio de 1985. Bueno, para la tarde-noche de hoy vamos a trabajar una agenda, primero hablando de definiciones, posteriormente de epidemiología, generalidades y como tal que es el accidente rábico y todas las definiciones que debemos tener en cuenta. Bueno, comenzando en las definiciones, los descriptores en ciencias de la salud nos dan dos muy importantes, zoonosis y rabia, siendo zoonosis aquellas enfermedades que se transmiten de animales no humanos a humanos o que pueden ser transmitidas inversamente de humanos a animales no humanos. Y como rabia, aquella infección viral del sistema nervioso central que va a afectar a los mamíferos y que se causa por el virus de la rabia. Esta por lo general se da por contaminación con saliva cargada de virus por la mordedura de los animales rabiosos. Entre estos hay muchos vectores como lo son el perro, el gato, el murciélago, el zorro, el mapache, la mofeta y el lobo. Bueno, en cuanto a epidemiología, debemos recordar que es una de las enfermedades humanas más antiguas con una de las tasas de letalidades más alta, por no decir que la más alta, y está presente a nivel mundial, excepto en Antártida. El 95% de las muertes se van a dar en Asia o en África, en un 80% en lo que son zonas rurales. Es muy frecuente en lo que son niños menores de 15 años, bueno, pues entre lo que puede ser común la rabia, y el 40% de estos casos, pues como les decía, son de niños. Anualmente fallecen de 25.000 a 159.000 personas por rabia anualmente. Y el 99% de los fallecimientos de humanos se dan por mordeduras de perros con rabia, por lo que hacia el año 2030 la Organización Mundial de la Salud promueve una campaña para que no hayan más defunciones por rabia transmitida en perros. Es por lo que vemos siempre tantas campañas de vacunación contra este virus en estos animalitos. Bueno, ¿y qué es importante en Colombia? En Colombia, estos datos son del Instituto Nacional de Salud para lo que fue el primer periodo del año actual. Y lo que vemos es que se presentó más que todo en niños. Como vemos, se debió más en hombres de 5 a 4 años, como dato importante, y como pues todo lo que hemos venido mencionando, el mayor agresor fue el perro. Entonces vamos a hablar de unas pequeñas generalidades. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, debemos saber que la rabia es un virus del género Lisavirus y que se va a inocular en el momento de la lesión a través de la epidermis. Esta va a tener un periodo de 10 días de incubación a un año, pero el promedio es aproximadamente 20 días. La replicación de este virus principalmente va a ser el músculo estriado y esto es muy importante, ya lo van a ver por qué, para el tratamiento. Si no hay inmunidad, el virus va a entrar al sistema nervioso periférico y va a pasar al sistema nervioso central con un tropismo a lo que es sustancia gris y el cerebro, pues por la presencia de receptores. Y también a ganglios autónomos, por lo que vemos toda la sintomatología de glándulas salivales, más que todo la salivación que es muy característica. Entre los factores de riesgo para la enfermedad va a ser la baja tasa de vacunación de animales domésticos o de granja, como decimos anteriormente, se está trabajando en esos esfuerzos de vacunación. Sin embargo, en áreas rurales hay muchos animalitos callejeros que muchas veces no inmunizan. Residir o desplazarse a zonas rurales con presencia de animales portadores, creencias y prácticas culturales de riesgo, aumento de la población de murciélagos, riesgo laboral, realización de actividades en zonas de riesgo, dificultad en el acceso a servicios de salud o disponibilidad deficiente o nula de suero antirrábico. En cuanto a la clínica, ¿qué es importante? Bueno, como les venía mencionando, el periodo de incubación se puede prolongar por meses. ¿Y qué es lo importante? Que es en este periodo de incubación donde se tiene que dar la inmunización.
ya que una vez se comiencen a presentar los síntomas, como la etapa prodrómica, que son síntomas muy generalizados, y luego ya todo lo que es la etapa neurológica, donde vemos la disfunción de tronco encefálico, las parálisis faciales, la hidrofobia, que es por contracciones dolorosas del diafragma. em, o sea, ya para este momento no hay ningún tratamiento específico y la mayoría, por no decir que casi todos los pacientes mueren. Una vez inician los síntomas, la supervivencia es de 4 días con el máximo reportado de 20. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta como esta ventana del periodo de incubación. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es como tal el accidente rábico. Y debemos saber que toda agresión y contacto por un animal transmisor de rabia se debe considerar una urgencia y el paciente debe ser atendido de manera inmediata en la consulta. Todos los casos deben ser evaluados rigurosamente y clasificados según las definiciones que ya vamos a ver. Y se debe hacer énfasis en la anamnesis. Es de suma importancia saber cómo fue la agresión, cómo está el animal, dónde está el animal, si la persona está vacunada, ha tenido inmunización previa, si el animal ha tenido inmunización previa. Y como es un evento epidemiológico, debemos hacer todo el proceso de notificación. También pues para que el Instituto Nacional de Salud nos apoye en esa instancia. Bueno, entonces vamos a definir qué es una lesión por rabia, por una agresión por animal, por rabia. Entonces, son todas aquellas heridas causadas por mordeduras o arañazos que se ocasionen por un animal potencialmente transmisor de rabia. El contacto es un contacto por mucosas o de piel con la saliva de animales potencialmente transmisores de rabia. El contacto humano es todo contacto con mucosa y piel con saliva o secreciones bucofaríngeas de un humano con diagnóstico de rabia. ¿Qué es importante estas definiciones para saber si sí hubo o no hubo exposición al virus de la rabia? Y entonces, esto va a ser una urgencia médica. Bueno, entonces vamos a hablar de los animales y en general cuáles son las características de esta. Los animales agresores pueden ser o animales domésticos o animales silvestres. Entre los animales domésticos tenemos los perros y gatos, que son los más comunes, y entre los animales silvestres tenemos los que son pequeños roedores como ratas, ratones, ardillas, hámsters, cuy, conejos, o grandes roedores como bovinos, equinos, cerdos, caprinos, ovinos, micos y murciélagos. Y que es importante que las mordeduras por grandes roedores se deben considerar una exposición grave y tienen que tener un tratamiento inmediato sí o sí. Sin embargo, estos animales al ser silvestres no deben someterse a una observación porque va a ser muy difícil poder capturarlos. A diferencia de que en muchos casos un animal doméstico sí va a ser mucho más fácil de observar. Entonces, ¿qué debemos indagar en la consulta? La localización del animal mordedor, si fue un animal doméstico, ya que muchas veces, como les decía, son animales callejeros y suele pasar que muchas veces son conocidos por su lugar de permanencia, entonces muchas veces se tiene que estar pendiente de eso. Bueno, entonces vamos a hablar también de las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Para esto juega un papel importante y clave la anamnesis de la historia clínica. Vamos a hablar de los que son agresiones no provocadas y agresiones provocadas, haciendo un énfasis en las agresiones no provocadas como aquellas que son causadas por animales que, o sea, usualmente ocurren, o sea, huyen del hombre o que se dan en horas inusuales. Por ejemplo, un murciélago volando a las 12 del día, eso no es común. O, por ejemplo, encontrar un animalito atropellado y querer ayudarlo. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y las agresiones provocadas, por ejemplo, en el caso de que, no sé, haya un animalito herido, vuelve a jugar, una manipulación inadecuada, entrar a algún terreno de algún animal, por ejemplo, perros que utilizan para cuidar en fincas, sí, porque ellos desconocen a las personas y tratan de atacar, tomar un cachorro de una perrita en lactancia, por ejemplo,
o cuando se agrede al animal de manera voluntaria o involuntaria, pues ya que se va a defender. Entonces, ¿qué es muy importante en esto? En especial en los niños debemos valorar estas circunstancias, ya que muchas veces por el miedo que ellos sienten, por el que me van a regañar, porque muchas veces como adultos no reaccionamos bien, le decimos, sí, ve por andar molestando ese perro. Ellos se van a asustar y van a cambiar las circunstancias del ataque, incluso muchas veces minimizarlas. Otro punto importante es el estado de vacunación del animal agresor, ya que es muy diferente, por ejemplo, si nos mordió el perro, no sé, del vecino que conocemos de mucho tiempo, que sabemos que es un perro que cuidan mucho y que probablemente va a tener su carnet de vacunación y que el vecino no lo puede mostrar. Y esto pues va a ayudar a disminuir notablemente el riesgo de transmisión de la enfermedad. Bueno, también es muy importante hablar sobre el estado de vacunación de la persona atendida, ya que si la persona ha tenido previamente un accidente rábico, esto va a modificar la manera de actuar, como lo vamos a explicar más adelante. Es muy importante también establecer la localización anatómica de la agresión, sea en cabeza, cara, cuello, troncos, extremidades y mucosas. Entonces, ¿qué es importante? Eh, que si tenemos una mordedura fuerte, por ejemplo, en un área como las manos, la cara, que está en mayor, o sea, que tiene mayor inervación, va a haber una mayor probabilidad de que el virus rábico penetre. Y también es importante tener en cuenta pues las medidas de bioseguridad. Puede que el niño no sea directamente afectado por la enfermedad, pero sí un familiar cercano. Y pues en el marco de la pandemia no solo lo debemos aplicar para COVID, sino para todo, también debemos tener ciertas precauciones con esto. En el caso que se sospeche, como médicos, debemos tener nuestras medidas de bioseguridad y asegurárselas a la familia. Bueno, en cuanto a otras definiciones importantes, según las guías del ministerio, volvemos a hablar de lo que es exposición rábica, que es la probabilidad de penetración y replicación del virus por la agresión de un animal potencialmente transmisor de rabia, contacto de piel lesionado, mucosa con tejido de un animal infectado de manera accidental. Y de esta manera vamos a clasificar las exposiciones en leves o graves. La exposición leve es aquella mordedura única en un área cubierta del cuerpo, la medura de piel lesionada o arañazo por un animal doméstico no observable, desconocido o callejero. Como vimos anteriormente, la exposición leve se va a caracterizar por una menor probabilidad de la transmisión del virus. La exposición grave es bastante larga y debemos tener en cuenta. Bueno, la mayor probabilidad de transmisión del virus de la rabia se da en una mordedura en cualquier área del cuerpo, sea cubierta o descubierta, la medura de mucosas o de piel lesionada, rasguño o arañazo dado por un animal con rabia confirmada por laboratorio, un animal silvestre o salvaje, como grandes roedores, como decíamos anteriormente, como el chiviro, con un animal que tenga signos y síntomas compatibles con rabia al momento de la agresión o durante los 10 días de observación. Tenemos que tener en cuenta que los animales que se van a observar son los de índole doméstica, sin vacuna o que ataca sin provocación alguna, o como toda aquella mordedura en cabeza, cara, cuello y dedos, mordedores múltiples, lamedura de mucosas, causadas por un animal doméstico no observable o callejero. Y como tercer punto, el contacto sin protección de vías respiratorias o conjuntivas con alta concentración del virus de la rabia en el ambiente, por ejemplo, en cavernas de murciélagos. Este último punto hago mucho énfasis porque uno dice, bueno, ¿y cuándo me voy a exponer un murciélago? En las zonas rurales es muy común ver murciélagos. Por ejemplo, hace un tiempo se realizaban salidas pedagógicas en los colegios a parques extremos. Era la cueva de los murciélagos, vamos a la cueva de los murciélagos. Entonces, ¿a qué peligro realmente nos estamos exponiendo sin saberlo? Entonces, es muy importante. Bueno, por contacto humano, la exposición al virus se va a dar, como ya lo habíamos mencionado, por un caso probable o confirmado de rabia humana.
Y la exposición al virus de la rabia por contacto animal va a ser un contacto directo procedente de un caso probable o confirmado de rabia animal. No va a haber exposición al virus de la rabia cuando hay un mordedura en cualquier área del cuerpo de una persona ocasionado por un animal doméstico vacunado, perros o gatos, con un certificado de vacunación vigente, observable y sin signos compatibles con rabia al momento de la agresión. O cuando la lesión se dé por un pequeño roedor, o cuando la persona consulte como 10 días después de que se haya presentado la lesión y que el animal esté sano y vivo. Bueno, ¿qué es importante acá? Un caso probable de infección por el virus de la rabia en humanos se da en una persona previamente expuesta al virus de la rabia y que tenga todo el cuadro neurológico agudo, y como habíamos hablado, de angustia, ansiedad, hiperactividad, fiebre, cefalea, irritabilidad, miedo, depresión, delirio, alucinaciones, violencia, ganas de atacar, periodos de hiperexcitabilidad, que se alternan con periodos de tranquilidad, hidrofobia, paresias, parálisis, parestesias, contracturas y espasmos de los músculos de deglución, convulsiones, coma, parálisis, entre otras, o un caso confirmado por laboratorio. Entonces va a ser aquellos pacientes que van a tener una prueba biológica positiva para la rabia o un estudio histopatológico y que van a tener los síntomas compatibles y que el paciente no haya sido vacunado. Como caso descartado por laboratorio es aquella persona que no tenga signos ni síntomas de la rabia o que en caso que tenga síntomas neurológicos se haya descartado que sea por la rabia y sea por otra enfermedad de índole infecciosa. Bueno, sé que es repetitivo y que uno se cansa mucho con estas definiciones, pero son muy importantes para todo lo que es índole epidemiológica y de notificación, por lo que decidimos resumir todo en este pequeño cuadro. Una exposición rábica va a ser o una exposición leve o una exposición grave, o va a ser una exposición por contacto humano o por contacto animal, o simplemente va a ser no exposición. En los primeros dos casos de exposiciones leves o graves, o por contacto humano o animal, lo que vamos a sacar es un diagnóstico de caso probable de infección por el virus de la rabia en humanos o un caso confirmado por laboratorio del virus de la rabia en humanos. Y en caso que con toda nuestra anamnesis, examen físico, lo que nos cuenten del animal, de la agresión, podemos descartar que no hubo exposición al virus de la rabia en humanos y descartamos el caso como tal. Bueno, los dejo con mi compañera Catalina, que nos va a hablar de tratamiento, que es muy importante. Bueno, buenas tardes. Entonces, para hablar de tratamiento, dale, Pau. Entonces, tenemos que toda agresión provocada por un animal potencialmente transmisor de rabia, pues debe recibir una atención y cuidado oportuno de la herida, además, pues del esquema de vacunación, ya sea posexposición en personas con probable infección antes del inicio de los síntomas o el preexposición en personas con riesgo permanente de adquirir la infección. Siguiente. Entonces vamos a empezar con el cuidado de la herida. Tenemos que hacer un lavado de la herida con abundante agua y jabón o detergente, dejándolo enjabonada la zona por 5 minutos para luego ser enjuagado con un chorro de agua a presión, garantizando así pues una limpieza adecuada, y este procedimiento se debe realizar mínimo 3 veces. Seguido de esto se puede aplicar un agente virucida como amonio cuaternario, soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada. Es importante recordar que no se debe suturar la herida ocasionada por una mordedura, solo en casos específicos, pues donde se va a realizar pues, afrontamiento de tejidos, los cuales vamos a ver las indicaciones más adelante. Se debe hacer también profilaxis antitetánica y antibiótica, y está contraindicado la aplicación de corticoides en cualquier persona sometida al tratamiento antirrábico. Siguiente. Entonces, en cuanto a las suturas, tenemos que el cierre primario pues nos va a proporcionar un potencial de cicatrización mejor y más rápida de la herida, así como una mejor apariencia estética por menor formación de tejido cicatricial. Por ende, pues solo se indican mordeduras realizadas por perros o gatos de menos de 8 horas de evolución que se localicen en cara.
En otras situaciones, pues que se recomiende, o sea, se recomienda evitar la sutura y si esto no se logra, pues se puede retrasar unas horas posterior a la infiltración de la inmunoglobulina antirrábica, permitiendo así pues que su difusión a los tejidos sea correcta. Tenemos que se indica el afrontamiento de tejidos como en heridas muy amplias y cuando tenemos heridas que tienen pobre control de sangrado, pues indican los puntos hemostáticos. Siguiente. Entonces ya vamos a entrar en lo que es la vacunación. Tenemos que la vacuna antirrábica humana se indica en casos de pre- y posexposición. Su iniciación no debe ser pospuesta ni interrumpida y es obligatoria pues, por el personal de la salud la aplicación de la misma, diligenciar el carnet de vacunación y tomar los datos necesarios del paciente para su localización a futuro. Entonces tenemos que la vacuna va a ser producida en cultivos celulares, se obtiene de virus inactivos propagados en cultivos celulares y se encuentra presentación líquida oleofilizada con un poder protector mínimo de 2,4 unidades por dosis vacunante. Su administración va a ser por vía intramuscular, preferiblemente en región deltoidea, nunca se debe aplicar en glúteos y esta debe conservarse en una nevera entre 2 a 8 grados centígrados por las posibles reacciones adversas. Entonces, ¿qué reacciones tenemos? Tenemos locales y generales. Las locales van a ser eritema o moderada inflamación que puede persistir hasta 48 horas y pues debe ser tratado con analgésicos. Y los generales, el estado febril moderado, astenia, náuseas, dolor abdominal, cefalea, mareo y pues su manejo va a ser así, pues sintomático. Siguiente. Entonces tenemos el esquema posexposición con antecedente y sin antecedente de tratamiento antirrábico. Entonces el que es sin antecedente, pues se da a toda persona expuesta de cualquier edad sin antecedente de tratamiento antirrábico. Se administra una serie de 5 dosis de vacuna antirrábica humana en cultivos celulares en los días 0, 3, 7, 14 y 30. Va a ser intramuscular en región deltoidea. Y pues en caso de presentar alguna interrupción, pues se debe reanudar hasta completar las dosis totales. Entonces, cuando esté indicada pues la vacuna y el perro o el gato sea observable, esta se suspenderá si al quinto día el animal no muestra signos de rabia, entonces no se va a aplicar la dosis siguiente. Sin embargo, el animal siempre debe observarse hasta el 10º día. Y en cuanto a las personas que están post-exposición con antecedente de manejo rábico, tenemos dos esquemas. El esquema 1, que son 4 dosis los días 0, 3, 7 y 14, y el esquema 2, que son 4 dosis, donde en el día 0 se aplican 2 dosis y las otras 2 son en el día 7 y 21. Siguiente. En cuanto al esquema por preexposición, entonces tenemos que se dan en aquellos con un riesgo elevado y repetido de infección, se administra 2 dosis los días 0 y 7 con una previa verificación de los niveles de anticuerpos. Esta puede ser intradérmica en sitios diferentes, de preferencia por región deltoidea, y las personas con inmunosupresión por enfermedad o medicación pues deben evitar estas actividades de exposición. Y en cuanto a la revacunación, pues nos va a depender del tiempo transcurrido entre el tratamiento y la exposición. Entonces, si la persona lleva menos de un año de la última dosis y tiene una exposición leve, pues se aplica una dosis. Y si la exposición es grave, se aplican 3 dosis los días 0, 7 y 28. Y si por el contrario ya ha pasado más de un año desde la última dosis, tanto para exposición leve como grave, se van a administrar 3 dosis los días 0, 7 y 28. Y si hay un caso que es como por abandono y pues por otras causas el paciente recibió ya 1 o 2 dosis antes de una nueva exposición que amerita un tratamiento, pues se debe recibir la inmunización completa y si es necesario pues el suero antirrábico. Entonces tenemos que tener en cuenta que las personas que han recibido un tratamiento completo, ya sea pre o post exposición, con una vacuna producida por cultivos celulares no deben recibir inmunoglobulina antirrábica ante una nueva exposición. Siguiente. Entonces tenemos estos datos de vacunación donde pues los pacientes que se presentan días o semanas posteriores a la exposición deben ser tratados como lesiones recientes. La vacuna no está contraindicada en embarazo en lactancia. Las dosis en los niños de cualquier edad van a ser las mismas propuestas por el esquema de los adultos. La vacuna antirrábica no posee contraindicaciones con otros medicamentos y las agresiones en pacientes inmunodeprimidos siempre deben ser manejadas como exposiciones graves. Siguiente. Ya hablando del suero antirrábico, entonces tenemos que, siempre se debe preguntar si el paciente ha recibido suero antirrábico, antidiftérico, antiofídico, antitetánico antes y si con esto se ha presentado alguna alergia o ha sido desensibilizado anteriormente. Y esto pues es porque pues tiene una alta probabilidad de reacciones adversas. Entonces tenemos que tener en cuenta que el suero antirrábico solo se aplica una vez en la vida.
No se aplica si el paciente ya ha recibido 3 o más dosis de vacuna antirrábica previamente. No se indica en caso de no exposición o de exposición leve. Y si se va a aplicar el suero heterólogo, que vamos a ver la diferencia entre los dos más adelante, pues es necesario realizar pruebas de sensibilidad y en caso de ser positiva se debe desensibilizar y tenemos que se considera el uso de antihistamínicos antes de la aplicación. Siguiente. Ya hablando entonces de los sueros, entonces actualmente en Colombia disponemos con suero de origen equino o humano, o sea, el heterólogo o el homólogo, y estas están indicadas en exposición grave ocasionada por animales domésticos no observables, por animales callejeros y por cualquier animal silvestre, ya sea observable o no, seguido de la aplicación inmediata del esquema de vacunación post-exposición. Entonces, en cuanto al suero heterólogo, tenemos que viene en frascos de 200 a 400 unidades mililitros, con una recomendación de 300 unidades mililitros. Esta, pues, su aplicación preferiblemente debe ser dentro de las primeras 72 horas de la exposición y nunca después del día 7 de iniciar la vacunación. Y en ningún caso debe omitirse las pruebas cutáneas de sensibilidad. La dosis recomendada es 40 unidades por kilo de peso en una sola aplicación, donde el sitio, o sea, donde la mayor infiltración debe ser en el sitio de mordedura y el restante en la región glútea o por vía intramuscular. Y en cuanto a las reacciones adversas, tenemos que, pues pueden ser desde leves hasta reacciones anafilácticas en pacientes con altos grados de sensibilidad. Y en caso de presentarse reacciones leves, pues podemos aplicar 100 miligramos de clorhidrato de hidroxicilina intramuscular. Y si ya presentamos reacciones anafilácticas, pues lo que hacemos es colocar al paciente en posición supina y cómoda, permitiendo así una adecuada respiración. Se puede, pues ya que estamos hablando de población pediátrica, se coloca adrenalina 0.01 miligramos kilogramo de peso en región deltoides intramuscular y subcutánea y se puede repetir la dosis si es necesario cada 20 a 60 minutos. Si tuvimos una reacción secundaria a una prueba de sensibilidad, se puede aplicar la adrenalina de 0.1 a 0.2 mililitros en el sitio donde se realizó la prueba para disminuir la absorción del suero. Y si el paciente presenta broncoespasmos, aplicamos una ampolla de metilsantina, 240 miligramos, intravenoso, en un lapso no menor de 10 minutos. Siguiente. En cuanto al suero homólogo, entonces tiene una dosis recomendada de 20 unidades por kilogramo en una sola aplicación, como la anterior, donde la mayor cantidad será en el área de la mordedura y la restante en zona glútea o por vía intramuscular. Tiene reacciones adversas, la verdad son muy raras y son infrecuentes, como alergia local o sistémica, afectación del sistema cardiovascular y respiratorio, y pues estos pacientes se deben mantener en observación por lo menos una hora posterior a la aplicación. Importante es que se recomienda la aplicación de este suero debido a que no genera reacciones de hipersensibilidad tan graves como el heterólogo. Ahora sí, dale. Entonces, digamos que hicimos este esquemita que resume todo lo anterior. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega por una mordida de animal doméstico, perro o gato, pues primero tenemos que ver si el animal está vivo o muerto. Si está muerto, se le aplica el suero y la vacuna antirrábica. Si está vivo, debemos mirar si es observable o no observable. Entonces, si es no observable, debemos mirar pues, el tipo de agresión y la localización. Entonces, si llega una mordedura en cara, cuello, manos o dedo, pues se va a hacer una exposición grave y se debe dar suero y vacuna antirrábica. Si por el contrario es en tronco, miembros inferiores o superiores, va a ser una exposición leve y se da solo la vacuna antirrábica. Y si este es observable, sin importar la agresión o el sitio anatómico, pues es una no exposición y pues no va a requerir tratamiento. Y en cuanto a mordeduras por animales silvestres, entonces sin importar si es observable o no, debemos mirar si son pues pequeños roedores o grandes silvestres. Pequeños roedores como ratas o ratones, pues no hay exposición y no requieren tratamiento. Y si son grandes silvestres, como grandes roedores como el chigüiro o el castor, también cualquier mordedura por bovino, equino, cerdo o murciélagos o micos, pues sin importar el sitio anatómico, es una exposición grave y se debe aplicar suero y vacuna antirrábica. Siguiente. Como para finalizar, entonces debemos siempre notificar estas agresiones animales en el CIVIGILA. Se hace a través de la ficha 307 diligenciando la siguiente información, que es la que está ahí, que son datos básicos del paciente, los datos de agresión o contacto, la especie agresora, la clasificación de la exposición, el antecedente de inmunización del paciente y también datos del tratamiento que ya se le otorgó al paciente. Y en caso de un animal pues, que es observable, se debe diligenciar la dirección y el teléfono del dueño del animal para realizar un seguimiento. Y el tiempo de notificación va a ser inmediata en un caso probable o confirmado de rabia humana
y en toda agresión o contacto, pues tiene que ser notificado para una prevención de transmisión de rabia, definiendo agresión o contacto, la no exposición rábica en humanos, si hay exposición rábica y la definición de caso. Siguiente. Ay, creo que se trabó. Ya, pues ya. Y en cuanto a las conclusiones, como para que se lleven lo más importante, es que siempre se debe atender, o sea, la urgencia de agresión sin importar el tiempo de evolución de la misma. Se debe examinar la herida y también pues, el resto del cuerpo para buscar traumatismos. Se debe hacer un lavado inmediato con agua y jabón y aplicación del virucida. No se debe suturar una herida, solo en las indicaciones que ya dimos. Siempre se da profilaxis antitetánica y antibiótica. Siempre se deben analizar las circunstancias de la agresión y definir el caso. Debemos formular y solicitar el tratamiento antirrábico por la PIWEB. Siempre debemos notificar al Civigila de manera inmediata. Debemos monitorizar la aplicación de la vacuna y el suero y sus posibles reacciones adversas con su manejo, y no se deben utilizar corticoides. Les agradecemos mucho a todos por la asistencia, esperamos que les haya gustado mucho. Le damos muchas gracias al doctor Tomás y creo que nos quiere decir algo, que levantó la manito. Adelante, doctor, muchas gracias por todo. Bueno, bueno, muy bien. Estuvo chévere, me gustó cómo enfocaron la charla, las diapositivas estaban chéveres. Unas pequeñas precisiones y de pronto unas preguntas para ustedes como expositoras. Porque hay algunas situaciones en las que, digamos que lo dice la guía, pero en la vida real no pasa tan así. Entonces, por ejemplo, hablando de situaciones puntuales que pasan en la vida real. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una exposición grave, una exposición rábica grave, y requiere vacuna, y por ejemplo lo mordió el perro el viernes, no pongamos un viernes, pongamos un ejemplo de que sea el jueves santo, ¿cierto? Entonces el jueves santo lo mordió, entonces viene domingo santo, sábado santo y domingo santos. Entonces ahí pasaron 3 días para el inicio de la vacuna. Entonces uno tiene tiempo para poner la vacuna independiente de que sea una exposición grave o no. Y eso también tiene que ver porque, o tiene una justificación en cuanto al periodo de incubación que ustedes nombraban. Entonces uno puede empezar la vacuna o se debería empezar una vacuna máximo al quinto día después de esa exposición. Si uno ya la pone después del quinto día, pues eso complica un poco las cosas, porque pues el periodo de incubación ya va corriendo mucho más ahí. Y lo mismo también el tema del suero antirrábico, ¿cierto? Y ustedes lo tenían ahí en la diapositiva en donde decía que se puede aplicar máximo 72 horas después de del accidente rábico. Entonces, tener en cuenta esos tiempos, porque por lo general en los hospitales no hay vacunas, independiente de que esté uno en un hospital del estado o no, no está la vacuna en el hospital y tampoco ahora hay suero antirrábico en las farmacias. Por lo general, lo que uno hace cuando tiene un paciente para poner suero antirrábico es que uno o lo deja hospitalizado o lo visita al día siguiente, porque por lo general ocurren en la noche estos eventos. Y entonces al otro día, la parte de epidemiología de los hospitales se comunica con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud hace llegar los sueros, el suero antirrábico para colocárselo. Una pregunta, a ver, digo, si alguien del auditorio lo sabe, ¿por qué los roedores pequeños no transmiten la rabia? Porque no tienen como, bueno, no estoy segura, pero creo que no tienen glándulas salivales y pues en Perfecto. las glándulas es donde se incuba el virus como tal, creo. ¿Quién contestó? ¿Celia? Celia. ¿Celia o Catalina? Daniela No, Ferro. Doctor Daniela Ferro. Dani, nuestra coordinadora. dime. Fue Dani nuestra coordinadora. Dani, de pronto es porque yo esa pregunta se la hago a todo el mundo. Sí, doctor. Entonces sabía, porque yo toda esa pregunta se la hago
a todos cuando revisamos accidente rábico. Muy bien. Entonces, eso es bien importante porque a veces la gente se confunde con las mordeduras de rata que pueden ser en ocasiones un poco común, ¿cierto? Y pueden hacer todo el trámite y no es necesario. Bueno, otra cosa que quería recordarles, ustedes lo nombraron, pero no nos dijeron con qué antibiótico era, o de pronto yo no lo escuché, y es que la profilaxis se hace o con amoxicilina clavulonato o con ampicilina sulbactam o igual o lo mismo o que es lo mismo que la sultamicilina. Listo, recuerden que es importante ese tipo de antibióticos porque vamos a cubrir unas bacterias que son anaerobias y son gram positivas, entonces por eso usamos ese tipo de antibiótico y no usamos cefalexina como en algunas ocasiones uno ve que algunos médicos generales mandan ese manejo. ¿Listo? Lo de la vacuna antitetánica, eso depende de la edad del paciente. Entonces recuerden que un paciente que tiene menos de 10 años tiene un esquema que va en el PAI de tétano. Entonces, a ese paciente no tendrían que ponerle un refuerzo de vacuna antitetánica. Se le pondría a los mayores de 10 años. ¿Listo? Porque ya por tener ese esquema del PAI, pues ya tiene una cobertura para el tétano. Y otra cosa que les quería decir, y creo que Daniela también me lo ha escuchado, porque como Daniela ya es interna grandota y todo, entonces es que quería contarles que hay un libro de Gabriel García Márquez en el cual hablan de una epidemia de rabia en una ciudad de Colombia, ¿sí? Es un libro que no sé si alguno se lo ha leído, que se llama, bueno, ¿será que alguien sabe? A ver, más bien les pregunto. Que no sea Daniela si se acuerda. Pues también lo digo en el seminario. ¿No? ¿Nadie? Bueno, se llama Del amor y otros demonios. Ocurre en Cartagena en los años de 1800 algo, no estoy seguro bien, y ahí hay una epidemia de rabia en la ciudad por todos los perros que había dentro de los mercados. Entonces, es una enfermedad que, como mostraban al principio de la charla, ha estado desde hace muchos años o siglos dentro de, pues, dentro de este mundo y dentro de las enfermedades que afectan a los humanos. Pero de todas maneras, muy bien, niñas. De las charlas que he visto de rabia, esta me gustó muchísimo, las felicito. Gracias, doctor. Doc, hay una pregunta de Marta. O sea, dice que si hay una agresión por animal observable doméstico, pero no cuenta con un carnet de vacuna, ¿se cuenta como exposición grave? Eso lo iba a decir y es una muy buena pregunta. No, lo más importante para definir el tipo de exposición es el hecho de que el animal sea observable o no, ¿sí? Independiente de que tenga o no o presente el carnet de vacunas. ¿De acuerdo? Si usted sabe en dónde está el perro, eso le genera que ya sea o una exposición leve, ¿cierto? O una no exposición, dependiendo de también la zona donde fue agredida la persona, ¿cierto? Porque eso también califica el tipo de exposición rábica. Listo, Doc. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, creo que no, no nos dijeron nada más. De antemano, les agradecemos muchísimo por estar acá presentes en esta charla, que pues realmente es muy importante. Uno cree que no se presenta, pero sí, acá pasa de todo en Colombia. Y muchas gracias otra vez al doctor Tomás y a todos. Esperamos que les haya gustado y los esperamos el 31 ya para el cierre con la charla del doctor John Camacho de trauma cráneoencefálico. Y eso sería todo. Que estén muy bien. Muchas gracias, niñas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.